de acuerdo en parte con el diagnóstico. Es cierto que se puede pensar de un modo global o también con respecto a la América Latina o a la Argentina. Mira, en general yo pienso que hoy la democracia es objeto de múltiples críticas, ¿no? Me interesa más pensar en las críticas que existen a la democracia por izquierda y por derecha, y algunas de estas críticas no son democráticas, y por supuesto que hay fuertes tormentas, digamos, en torno a las democracias. Si querés arrancamos de nuevo. No, está bien. Como Dale, quieras, dale, sí, como quieras. arranca de Dale, nuevo, dale. yo te lo digo dentro de nuevo. Vamos. Dale, Bueno, en el presente hay sí, una idea que anuncia una crisis de la democracia. sí. ¿Cómo compartís el diagnóstico y en tal caso cómo caracterizarías la crisis? Bueno, la verdad que lo comparto en parte al diagnóstico, y es muy distinto pensar en términos de una crisis de la democracia globalmente o en América Latina o en la Argentina. Creo que hay fuertes tormentas en torno a la democracia criticada por izquierda y por derecha, y algunas críticas a la democracia no son democráticas, ¿sí? O sea, me acuerdo de un libro, el último de O'Donnell, creo que se llama Democracia, Estado, Agencia, que dice críticas democráticas a la democracia, y saco de ahí esta idea de que hay críticas a la democracia que no son democráticas. Bueno, a mí me interesan las críticas a la democracia que son democráticas, ¿no? Y estas son intensas. Y están formuladas en la teoría política, pero sobre todo están formuladas por la acción colectiva, por los movimientos sociales, especialmente por estos movimientos tan característicos de los últimos tiempos en América Latina, que son los estallidos sociales, ¿sí? Que ocurren, digamos, dentro de la democracia, y quizás nos hacen pensar que está en crisis la democracia, cuando me parece como más interesante interpretar, digamos, que son formas de criticar la democracia, pero que son críticas democráticas. Entonces, específicamente me parece que los estallidos sociales presentan una escenificación de un conflicto, digamos, generalizado en el espacio público, y abren brechas muy fuertes, digamos, ¿no? Entre el pueblo y la clase política en general. Todos tienen más o menos esas características. Me refiero a, bueno, como ejemplos, en nuestra crisis del 2001, también el caso de Chile, y podría también hablar de otros ejemplos de otros lugares, ¿no? En la idea de que en las democracias suele haber conflictos generalizados, que realmente presentan críticas muy fuertes y difíciles de interpretar, porque son críticas que no solamente tienen que ver con necesidades insatisfechas, que por supuesto esas críticas existen con todo derecho y fuerza, sino que también son reclamos de derechos políticos, ¿no? O sea, más allá del voto. El voto, por supuesto, existe porque se trata de democracias, pero hay algo con respecto a los derechos políticos que me parece que estas son las críticas más importantes y democráticas a la democracia, y acá sí que hay un problema, hay una situación. En ese sentido el diagnóstico lo comparto, digamos, es la parte que comparto, hay una situación de crisis, al mismo tiempo que una búsqueda de cambio. Entonces, por ejemplo, en nuestro 2001,
¿cierto? Hubo unas crisis, ¿sí? De la democracia, podemos decir, o en la democracia, llegó a una oposición muy fuerte, ¿no? Que ya te la dije, entre el pueblo y la clase, política, que se sucedió de los movimientos de las asambleas barriales, más asambleas en el marco de los movimientos piqueteros, o sea, todo un movimiento asambleario que, a mi modo de ver, son lo que llamaría como experimentaciones, ¿sí? Experimentaciones de la democracia, ¿no? Entonces, cuando vos me decís de crisis, yo le agrego críticas y le agrego la idea también de experimentación. Estamos como en un momento muy crítico, también muy crítico, ¿sí? De experimentación, ¿sí? De la democracia. O sea, ¿cómo podría ser una democracia sin la representación, digamos, tal cual funciona? Bueno, porque en definitiva está eso en el punto, ¿no? El tema de la representación, ¿no? Creo que ahí hay un asunto que tiene que ver con la democracia, que no es estrictamente la democracia, pero el método de la democracia es la representación, y la representación tal cual, de la forma más clásica, y hay muy poca, salvo por parte de los movimientos sociales, o sea, muy poca búsqueda experimental por parte del Estado, de las organizaciones políticas. Me parece que hay muy poca búsqueda en eso, muy poco oído y sensibilidad a lo que aparece por el lado de la sociedad, que es muy difícil de sostener organizativamente, porque no es esta una época de crisis de la democracia donde haya movimientos revolucionarios que piensen toda una alternativa. No es así, digamos, ¿no? Sino que es otra forma, más experimental, digamos, ¿no? Y que atraviesa, hay muchísimos ejemplos de esto que ha sucedido, y que, aunque hayan fracasado, de todas formas, es algo que queda, me parece, pendiente. Tabúes, ¿no? O sea, quiere decir que cosas que no se pueden formular, que no se pueden decir, pero en cambio estructuran, ¿no? La escena política, me parece que tienen el tabú, tiene esa capacidad, me parece, también de estructurar en un silencio. Bueno, siguiendo con lo que yo te estaba diciendo, a mí me parece que la representación como tal puede funcionar como un tabú, ¿sí? Porque a mí me parece que, digo representación pensada de otra manera, pensar el concepto, por ejemplo, la historia conceptual, se ha pensado muchísimo sobre el concepto de representación moderno, lo que cambió con respecto a la representación estamental, medieval, en fin, creo que hay muchísimos estudios y hay muchas variaciones, digamos, en torno al concepto de representación, pero lo que sigue siendo un tabú es si la representación podría ser, digamos, la base eh, para buscar, digamos, formas organizativas de la comunidad política que puedan, digamos, remontar la crisis, ¿no? Porque lo que venía diciendo, en parte el diagnóstico que vos planteaste al principio es cierto y tiene que ver con la representación.
pero no porque lo digamos teóricamente, porque en los hechos, porque estos estallidos, digamos, tienen que ver con eso, digamos, y van a eso, porque uno los tiene que poder interpretar bien, van a los derechos políticos, qué participación, digamos, tienen una vez las sociedades, digamos, una vez que el paradigma de los partidos políticos se desvaneció, porque no, eso me parece que en la ciencia política hay todo un consenso en cuanto a que los partidos políticos, ellos sí están en crisis, los partidos políticos. Entonces, eran una pieza esencial de la representación, digamos, o sea, cómo digamos, funciona el sistema de representación territorial, como es diputados, senadores, más el voto general para presidente, sin periódicamente, o sea, me parece que en eso no se ha innovado nada, no se ha innovado absolutamente nada. Y entonces me parece que es un tabú, porque ahí habría que lanzarse a la imaginación política, por ejemplo, y fracasan las formas tradicionales. Por ejemplo, Chile, la más fuerza que el movimiento en Chile, el estallido social de Chile, no puede haber, digamos. No, bueno, se continuó, pandemia mediante, en una reforma constitucional en la cual muchos teníamos muchísima esperanza, y bueno, y se fue desvaneciendo en una deriva de rechazo de la propia sociedad a la reforma constitucional, y bueno, y ahora tal vez hay un nuevo texto que podrá ser rechazado o no, pero el movimiento, digamos, quedó atrás y no creo que solucione el problema de la crisis de representación. Parecía que lo podía solucionar, porque ahí se discutieron muchas cosas, pero bueno, lo que apareció es que justamente la crisis de representación, que ahí cada constituyente, digamos, hablaba en nombre, digamos, de un particular, o bueno, feminista, o de indígena, y entonces no se podía, ¿no es cierto? O sea, y la reforma terminó siendo una agregación de las posiciones, digamos, de distintos, y bueno, es muy difícil el problema, pero hay que entender que el problema que tienen los movimientos sociales también lo tiene la teoría, porque también es un problema teórico súper importante, súper importante. Entonces, bueno, espero que tenga porvenir, yo creo que sí, que tiene porvenir, que estamos en una situación muy crítica. A mí me parece que en 2001 se abrió un proceso de esperanzas, de cambios. Los grupos políticos que tuvieron en el gobierno no dejaron de interpretar esa situación de crisis, la del 2001, me refiero al kirchnerismo, también al macrismo. Entonces, ¿no es cierto?, esta oposición, ¿no?, entre la clase política y el pueblo. Ahora hay algo nuevo hoy, que tenemos una fuerza política que se coloca, digamos, en ese discurso, justamente esa oposición, solo que rebautiza, ¿no?, la clase política en casta, bueno, en fin, pero tenía ya esa estructuración ya hecha por la propia sociedad, entonces es una vuelta más sobre eso, pero acá es otra, otro,
son otras críticas a la democracia, son esas que no son democráticas. A mí me parece que en ese sentido estamos en una situación, eh, digamos, crítica, ¿sí? En la Argentina en cuanto a que se abre la posibilidad, digamos, de críticas, ¿sí? No democráticas, no democráticas a la democracia. ¿Sí? Y hay varios filos, digamos, del discurso del candidato del que estoy hablando, ¿qué marca eso? ¿No? Uno podría hablar de, digamos, de críticas no democráticas que se van, digamos, se van del marco que todo el espectro político tuvo desde 1983. ¿Sí? Bueno, no por casualidad, digamos, se están cuestionando algunos de los elementos fundacionales, digamos, de ese proceso en cuanto a el tema de los derechos humanos, bueno, en fin, hay una serie de indicios, digamos, ¿no? De que hay algo que se está quebrando, digamos, ¿no? Que se quiebra, digamos, con respecto a este proceso. Y bueno, es el discurso de un candidato, pero también hay algo en la sociedad, me parece, que puede llevar a un futuro más incierto, me parece, en cuanto a la democracia, y también la situación global, ¿no? Mundial, me parece que es importante para el futuro de la democracia, como vos me decís en la Argentina, pero creo que también en la Argentina eh, tiene mucha importancia para pensar el futuro de la democracia es si se puede frenar no la lógica de la guerra a nivel mundial. Creo que la democracia hoy está asediada por la lógica de la guerra a nivel mundial, es el gran enemigo de la democracia, la gran enemiga de la democracia, la guerra. Entonces a la democracia puede tener, digamos, algunos refugios, me parece, que aparecen, digamos, de manera, para mí, cada vez más clara, que es una posición humanista, pacifista, me parece que sin una posición humanista, pacifista, no sé cuál sería el porvenir, digamos, de la democracia como forma de vida, ¿no es cierto? Como forma de organización de la comunidad política. Creo que hay algo nuevo hoy con el tema de la generalización. Bueno, no sé si generalización, pero esto tan fuerte, ¿no? De la lógica de la guerra a nivel mundial.